Sí, profe. Bueno, Está bien. eh, la clase de hoy vamos a hablar de reticulados y para empezar, yo ahí les pegué el enlace de un Jamboard que lo tengo abierto acá. Acá tienen varias fotitos que están pegadas, imágenes, y tienen acá dos hojas, una donde dice vigas de alma llena y otra que dice vigas de alma abierta o alma calada. Entonces, la pregunta sería, eh, si ustedes saben o se imaginan, mirando esas figuras, esas imágenes, en qué lugar pondrían, cuáles consideran que serían vigas de alma llena y cuáles de alma calada. Yo mientras voy cambiando, no sé si pueden, ahí creo que tienen que hacer copiar y pegar directamente, ¿no? Control C y control V corta, Profe, no se nos permite la edición del archivo. ¿no? No, no lo podemos editar. Cualquier usuario de internet puede ver, dice, a ver, ahí lo pego otra vez. Sí, Después, si aprieta cambiar, tiene Creo que tiene que, que cambiar primero. ¿dónde? Cambiar, allá abajo. abajo a la Es izquierda, donde dice lector, Ah, editor, perdón, ahí está. Bueno, podía fallar. Ahora, teóricamente, bueno, les copio de vuelta el enlace, porque a lo mejor con el mismo podían. Sí, ahí se puede, profe. Bueno, es un jueguito de introducción nomás. Mientras nos fijamos si está grabando, si está grabando. Bueno, creo que más o menos están todas en uso. Bueno, ahora eh, los que pegaron, o el que pegó, la que pegó esta foto, por ejemplo, esta que está acá, esta imagen que estoy señalando, ¿se ve? Sí, profe. Esta. Sí, se Eh, ve. ¿Por qué acá dijeron que era una viga de alma calada este tipo de imagen que ven acá? Esa viga no es como de doble T. Sí, podría ser, sí, parecería que es una viga metálica, una doble T, sí, pero eh, el alma, si nosotros miramos acá la viga, acá donde estoy señalando, está calada como en estos casos, por ejemplo, que tienen estos huecos, o acá No, no. que deja pasar el aire.
entre estas barritas? ¿O estas que están acá o esta que está acá? No, está calada. Entonces por ahí esta va en vigas de alma llena, o sea que la sección está llena, eso así, hablando en criollo. Y igual que esta que está acá apoyada, ¿ven? Esta barra que está acá apoyada no tiene ninguna caladura en el alma. En particular en las vigas doble T nosotros tenemos a ver si puedo ahí, las alas, el alma y la parte inferior, la parte superior que le llamamos las alas, y esta es el alma. Y la viga esta está completa, no tiene ningún agujero como en este caso que está acá en esta imagen. Entonces estas dos, esta y esta, las tendríamos que pasar al otro sector. Y en este caso esta la puse medio como tramposa, porque estas vigas que están acá arriba, a ver si se ve acá señalando, La parte de madera no sería con Claro. alma calada, ¿no? Claro, la parte de madera sería de alma llena, pero a su vez son compuestas, porque ahí se ven dos tablas que están unidas con unos tornillos, unos bulones. Pero esta parte de acá abajo que le añadieron nos convierte a estas vigas en vigas reticuladas de alguna manera. Bueno, son particulares estas, pero bueno, las puse a propósito para que vean todo lo que pueden encontrar. Estas vigas se llaman tornapunta, pero solo informativamente las podríamos poner. La parte de arriba sería de alma llena si no tuviese este accesorio acá que me las convierte en reticuladas. Entonces nos cambiamos y estas las podemos sacar. No sé si alguien, a ver si se pueden sacar. Las sacamos de acá, así no nos quedan dudas. ¿Hay alguna que no supieron dónde ponerla? Bueno, esta se quedó ahí. Bueno, ahora están viendo el PDF. Sí, profe. Entonces ahora vamos a hablar de los reticulados, que les podemos llamar, o cómo lo pueden encontrar en los libros, o en cómo lo expresan en distintos países. Las vigas se llaman reticuladas, alguna gente le llama armaduras, estructuras. Nosotros las vamos a nombrar como vigas reticuladas o simplemente un reticulado, que es un elemento que tiene como función soportar cargas, como cualquier viga de las que estuvimos viendo, pero que las podemos descomponer, o sea, la flexión que tienen esas vigas las vamos a transformar en fuerzas más sencillas. Esas barras que componen el reticulado van a tomar solamente tracción y compresión. Entonces vamos a poder diseñar estructuras más esbeltas. Eso quiere decir más esbeltas que son más livianas, más finas, de menores secciones. Las barritas esas, al tener menor sección y no ser toda una masa llena, son más baratas porque son más livianas. Siempre cuando nosotros hablamos de
de materiales, más pesado es más caro. Entonces, ahí tenemos la primera definición. Generalmente nosotros vamos a tener, cuando vemos un reticulado, tenemos en la parte que llamamos cordón superior, el cordón inferior, y después tenemos barras que son verticales, que le llamamos montantes, y las que están en diagonal se llaman diagonales. La forma básica o la geometría básica de un reticulado es el triángulo. Esa va a ser la unidad más simple, o sea que si yo veo un triángulo apoyado, acá voy a usar esto que lo dejé en blanco, acá. Yo voy a considerar que todos estos nudos están articulados. Entonces yo acá a su vez voy a apoyarlos en forma externa y voy a tener un vínculo doble y un vínculo simple para que sea isostático, y todos mis nudos los voy a considerar articulados. Por eso quiere decir que no voy a tomar la flexión de las barras, solamente vamos a calcular a tracción y compresión. Entonces, los elementos principales de un reticulado son los cordones superior e inferior, que cuando se deforma van a transmitir fuerzas a través de estas barras, van a ir desde el superior al inferior o al revés, y van a transmitir fuerzas a través de las diagonales y de los montantes, depende cómo sea la geometría del reticulado que yo tenga. En este caso tengo montantes, en este ejemplo de acá arriba, pero en este de acá abajo solamente tengo diagonales. Bueno, acá lo que dice es que acortamos las distancias para que no se nos generen barras tan largas a veces. Entonces hay que mirar cómo es la geometría de la viga esta reticulada que tengamos en cada caso. A ver si puedo ponerle ahí que me muestre la página completa. Me deja un pedacito. Tenemos reticulados planos que, como la palabra lo indica, están contenidos en un plano, así como nosotros estamos analizando ahora nuestras vigas, nuestras barras en el plano XY. Los reticulados también los podremos analizar en el mismo plano, si son reticulados planos, ¿no? Y a veces se pueden poner paralelos, por ejemplo en el caso de puentes, como en este dibujo que está acá, ponemos un reticulado de un lado, otro reticulado igual del otro, y se unen con algunas barras para formar el piso o el tablero que le llaman de los puentes. Pero cuando nosotros queremos analizar estos reticulados, los podemos agarrar individualmente y lo analizamos en el plano. Y después tenemos reticulados espaciales, que ya no tenemos, es decir, el dibujo no está contenido en el plano, las geometrías. Ya tenemos formas que ocupan los tres ejes. Por ejemplo, en estas antenas de comunicaciones, en algunos techos como estos que se ven acá. ¿Profe? Sí.
Los trípodes también podrían ser reticulados espaciales. Los trípodes, eh, ¿cómo serían? O sea, si vos tenés una estructura o una unidad mínima que está así contenida en el espacio y con eso formaste tu estructura, podemos decir que ya es un reticulado espacial. Habría que ver qué forma tiene el trípode ese que vos estás preguntando. Si querés, pegalo acá en este y lo vamos viendo. Creo que hace referencia a un trípode como el de las cámaras de foto, por ejemplo. O sea, sería la forma como la barra DB con la CB y la EB. No sé si me explico. Sí, Va, en realidad creo que estarían separadas. O sea, tendrían otra separación las barras, pero algo así, la forma. No sé si estoy en lo correcto. sí, sería estas tres. Por ejemplo, esta y esta. Creo que hace referencia a ese compañero, creo. Sí, podríamos ver. Lo que pasa que, bueno, ese trípode debería estar apoyado de una manera en la que no se pueda desplazar ni abrirse, ¿no? Tiene que estar con los 3 grados de libertad. Bueno, en este caso habría que evaluar, porque en el espacio va a haber que analizar 3 grados de libertad por barra. Por ahí lo podemos ver. Pero nosotros ahora vamos a empezar con los reticulados planos y después podemos ver algún caso con espaciales. Lo pensamos a ese, porque tendríamos que ver cómo está vinculado para que sea rígido, ¿no? No sé si me explico. Sí, sí. Vamos a analizar, Gaby, cuando mencionemos la cantidad de barras y la relación que tienen que haber entre las barras y los nudos, a ver si es suficiente la cantidad de barras y la cantidad de nudos para ser considerado un reticulado. Cuando llegues ahí lo volvemos a ver este mismo ejemplo si quieren. Bueno, sí, porque es como que por ahí todavía no vimos es como que es que lo que pasa es que podría ser un reticulado, pero habría que analizar si cumple con todas las condiciones. Bueno, ahora tenemos acá reticulados simples que, como decíamos antes, son estructuras compuestas de elementos delgados, barras, que pueden ser, por ejemplo, este reticulado que está acá, que se ve, lo que decíamos hoy de un puente, se va a repetir del otro lado en paralelo, pero a su vez la barra está compuesta por 2 barritas, pero es como que conforman una sola unidad en lo que hace a la sección. Nosotros todavía no vamos a meternos en ver cómo es la sección de esas barras, así que lo que vamos a ver ahora son barras directamente conformando esta estructura, la estructura reticulada. Entonces vamos a tener que identificar los nodos o las uniones, que también le llaman juntas, que en este caso está con esta placa, pero esto es el nodo o el nudo, y estas barras van a tener esfuerzos de tracción y compresión solamente, depende, bueno, las cargas a las que esté sometida. Como son estructuras muy livianas, lo que podemos hacer es darle bastante altura, configurar varias barras interiores, y con eso podemos soportar grandes cargas y longitudes más largas que con vigas de alma llena. Entonces, por ejemplo, en los techos,
ustedes van a encontrar muchas veces este tipo de estructuras. Estas vigas, que se llaman cabreadas también, son vigas reticuladas que reciben las cargas del techo, se transmiten a través de estos largueros que también lo van a encontrar con el nombre de correas en los techos. Entonces las cargas vienen, por ejemplo la nieve viene, cae sobre estas correas y va a parar a estos nudos, y ahí analizamos qué esfuerzos tienen de tracción y compresión cada una de las barras, y estos son los apoyos que estábamos hablando, ¿sí? Y acá está lo mismo, puede ser una estructura de techo sometida a cargas de nieve, o la sobrecarga de la chapa que tiene el techo, y esto que está acá, estas fuerzas son las reacciones. Entonces tengo dos en este apoyo y una en este, y en este caso es una armadura de puente, entonces las cargas van a ser cargas aplicadas y que van en este sentido, hacia abajo. Y acá hay distintos tipos de reticulados, también se llaman cerchas, no sé si lo dije antes, se pueden llamar cerchas cabreadas, vigas reticuladas, armaduras, y depende de la forma o la configuración, tienen nombres que les han ido poniendo, que a veces se usan en los techos, Pratt, Howe, Fink, y así tienen para techos y para puentes. Eso no significa que ustedes no pueden armar la que ustedes consideren, porque están diseñando y no hace falta ajustarse a estos modelos. En algunas otros tipos de estructuras también tienen en las grúas, tienen estas configuraciones de vigas reticuladas o cabreadas. Entonces ahora vamos a las hipótesis de diseño. Nosotros vamos a considerar siempre que las cargas van a estar aplicadas en los nudos o en las uniones. Esta es la primera hipótesis que vamos a utilizar. Vamos a despreciar el peso propio para nuestros cálculos. Vamos a asumir que en todas las uniones vamos a tener un pasador, o lo que veníamos viendo, una rótula. O sea, no vamos a tener momentos, no hay rozamiento. Las barras concurren todas al nudo, o sea que lo que estamos teniendo es un sistema de fuerzas concurrentes a ese nudo. Y cada barra la vamos a someter a dos fuerzas. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer sumatoria de Fx y sumatoria de Fi, nada más. No vamos a usar la ecuación de momento. Es decir, la vamos a usar después, pero no porque haya momento en las barras. Bueno, esto que les decía recién, la forma de una estructura tiene que ser rígida para que no colapse o no se abra. ¿Ven? Si ustedes tienen acá, en este punto C, un pasador, o sea, ahí podría girar esta barra, en este punto estas dos barras, la que va de AC a CB, podrían girar, y si yo no tuviese el apoyo en A, la restricción en A, y esta barra acá, tal vez se me podría abrir acá, estas dos barritas se me abren. Por eso es que necesitamos esta unidad mínima para decir que sea rígida, para lograr la rigidez. Entonces, bueno, la más simple es el triángulo, la forma más
más simple para lograr rigidez es un triángulo. O sea que lo que asumimos es que una vez aplicadas las cargas vamos a seguir manteniendo la forma original. Las barras del reticulado solamente van a poder recibir o tracción o compresión. Decimos que tiene tracción cuando la fuerza interna, la fuerza aplicada en la barra o a las que está sometida, tracciona las fibras internas. Esto sería más o menos cuando estuvimos mirando los diagramas de esfuerzo normal. ¿Se acuerdan que teníamos tracción y compresión? Entonces, la tracción la vamos a considerar positiva y la compresión, que es cuando las fibras internas tienden a cortarse, las vamos a tomar como negativas. Y ahora si hacemos el diagrama de cuerpo libre de una cercha, lo que hacemos es representar las fuerzas a las que está sometida cada una de las barras y en cada nudo, como se ve en este dibujo de acá. Nosotros venimos a nuestro reticulado y vamos a ir analizando nudo por nudo y haciendo un análisis en cada nudo de a qué fuerzas está sometida cada una de las barras que concurren al nudo. O sea que lo que vamos a armar es como un sistema de fuerzas aplicados en ese nudo. Y estamos siempre en un sistema que tiene equilibrio externo. O sea que vamos a tener que usar las fuerzas de los apoyos y las fuerzas internas a las que está sometida la barra, y todo eso tiene que estar en equilibrio. Bueno, acá si nosotros vemos que una fuerza tira del extremo de una barra, vamos a generar una reacción que también tira hacia el lado contrario por acción y reacción, que sería en este caso, por ejemplo, esta barra tracciona al nudo y está traccionada a la barra y se genera una reacción interna que también es de tracción acá en la unión. O sea que siempre que tengamos tracción vamos a ver que las barras tienden a alargarse, y cuando tengamos compresión la barra va a tender a cortarse. Y entonces generalmente lo que tratamos es que las barras más largas sean las que están sometidas a tracción y las barras más dejar las barras más cortas sometidas a compresión. Por ahí la compresión lo que puede pasar cuando hay compresión excesiva para una sección dada es que se produzca un efecto de pandeo, que después lo vamos a ver, pero bueno, nosotros les vamos a dar ya configurados los reticulados para los ejercicios que vamos a analizar. Más que nada esto es para cuando uno está diseñando la estructura. Y acá por ahí estaba un poco el ejemplo parecido a lo que estábamos hablando del trípode. Acá esta estructura, esta de acá arriba, la primera, es rígida, porque si nosotros acá le sacamos los apoyos, este triángulo completo sigue manteniendo la forma, ¿ven? Pero en este caso, si yo le saco los apoyos,
esta rótula acá puede hacer que esta parte y esta parte se me abran. Entonces va a haber que analizarlo para que no suceda. Siempre tengo que lograr un reticulado que sea rígido. Por ejemplo, en este que le llama reticulado compuesto, ¿qué pasó acá? Acá, si yo hubiese puesto el apoyo de la ruedita o un apoyo móvil, se me podía deslizar para este lado, y como yo tengo acá esta articulación, se me puede abrir y se me va. Entonces, por eso puso un apoyo doble acá, y con eso ya logré que esté estable. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bueno, y cuando los estamos diseñando, los reticulados simples, diseñamos un triángulo y vamos sumándole triángulos, le vamos añadiendo triángulos nuevos, o sea, les vamos añadiendo nudos, como está en este ABC, y después agrego un nudo más y formo el triángulo y así voy agregando nudos y voy armando mi estructura. Y acá está este tema que decía Karina recién. Cada nudo nuevo trae dos nuevas barras. ¿Ven? Acá tengo mis barras, la original, 1, 2, 3, y yo agrego el nudo D y me agrego esta barra y esta barra. En un reticulado simple plano, el número de barras tiene que ser igual a 2 veces el número de nodos menos 3. ¿Se cumpliría en este caso? ¿Cuántos nodos tenemos acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 2, 12, menos 3, 9. 3 y 3, 6 y 3, 9. Fíjense que ahí se cumple para que podamos considerarlo rígido, y va a ser la condición que nos va a garantizar que nosotros podemos resolver este reticulado o estos reticulados, ¿no? Van a tener que cumplir con esta condición. Y ahora lo que vamos a ver es cómo los vamos a analizar para ir encontrando los esfuerzos en las barras. Tenemos dos métodos principales que vamos a ver para encontrar los esfuerzos. El primero que vamos a ver es el método de los nudos o método de las uniones. Gaby. Sí. Gaby. Sí. Sí, antes de empezar a hacer los cálculos, ¿por qué no retomamos en la pregunta que había hecho, no recuerdo cuál de los chicos, respecto a si un trípode podía ser considerado reticulado? En ese caso, la ecuación, vos recién mostraste la ecuación de suficiencia de nudos y de barras, sí, que acá. era, en el caso del plano, que la cantidad de barras era 2 veces la cantidad de nudos menos 3. Sí. Y en el caso del espacio, la cantidad de barras es 2 veces la cantidad de nudos menos 6, por los grados de libertad que hay en el plano y en el espacio. Uh-huh. Entonces,
podríamos verificar a ver cuántas barras serían necesarias en el caso del espacio, para el ejemplo ese, que en ese caso tenemos 1, 2, 3. A ver, haríamos un dibujito parecido a algo así. Dale. Para verificar la cantidad de nudos, ahí tenemos un nudo. Primero, ¿cómo eso para ser considerado estable tiene que estar vinculado de alguna manera? Los trípodes generalmente se apoyan simplemente en el suelo. Claro. O sea que tendrían un apoyo simple abajo. Claro, sería de cualquier manera, un apoyo simple porque se podrían abrir y deslizar. No sé, claro. El compañero que hizo la pregunta, si quieren, a ver ahí. Podríamos ponerlo así, diciendo que es simple en el espacio, ¿no? Habría que ponerle todos los sentidos a este. Claro, lo que tiene de particular digamos, el caso real es que los trípodes tienen arriba, donde se unen las tres patas, tienen un sistema que tiene rozamiento. Si es un nudo sin rozamiento, como la hipótesis que nosotros utilizamos para considerar los reticulados, el apoyo simple no sería suficiente porque se nos abriría, digamos, se nos despatarra el hipótesis no se cumple. Y claro, si consideramos que el nodo es sin rozamiento, necesitamos ponerle algunas barras en el piso que vinculen las patas. Como mínimo, claro, para que se cumpla con la cantidad de barras necesarias. Miremos, tenemos, si ponemos las barras que unen las patas, una que une cada nodo con el siguiente, tenemos, se nos transforma en un reticulado que tiene 1, 2, 3, 4 nudos. Por lo tanto, dijimos que la ecuación en el caso del espacio era 3 en el caso del espacio es 3 veces el número de nudos menos 6. En el caso del plano es 2 veces el número de nudos menos 3. Entonces, en este caso sería 3 por 4, 12, menos 6 barras como mínimo tenemos que tener, y ahí vemos que son las 3 barras que nos unen las patitas. En ese caso, si tuviéramos ese sistema, podemos considerarlo un reticulado. Si no, es simplemente una armadura o algún sistema de barras unidas por un pasador con rozamiento. En ese caso estaría un sistema isostático. Claro, está bien. Consideramos, no, más o menos tu consulta, no sé quién es el que hizo la pregunta. Yo no vi porque no estoy viendo el chat, pero... Sí, yo tampoco, entonces por eso... Igual la hizo en forma verbal. Bueno, no sé si le quedó claro. No tengo el... Sería algo parecido a lo que vimos acá. Bueno, sí. Que si nosotros teníamos el apoyo de la ruedita... más o menos resuelto. Uy, se corta bastante, pero bueno, no sé si quedó claro para lo que explicó Karina. Sí, profe, quedó claro. Bueno, acá es parecido a este caso. Si nosotros dejábamos el apoyo móvil acá, en este ejemplo que no tengo la barra que une, esta estructura se me abre, como parecido a lo que decíamos recién del trípode. ¿Sí? Bueno, seguimos. Ahora vamos al método de cálculo, método de los nudos o de las uniones. Vamos a hacer las siguientes consideraciones. Si la estructura está en equilibrio, los nudos también tienen que estar en equilibrio. Entonces, vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre de la estructura, que es lo que veníamos haciendo, todas las barritas con sus reacciones y las fuerzas actuantes.
en los nudos. Determinamos las reacciones de vínculo, porque ustedes vieron, nosotros siempre vemos este ejemplito como para, que es el más fácil que tenemos, el de la viga simplemente apoyada. Esto es una barra y nosotros le vamos a calcular, cuando hacemos el diagrama de cuerpo libre, le vamos a calcular si esto tiene una carga acá, P, y le ponemos una carga acá, P1 y P2. Podemos decir que acá tengo las dos reacciones y acá tengo la otra reacción, más las cargas, ¿no? Esta barra, en este caso de los reticulados, lo que estamos haciendo es que esto que ahora es un eje que ustedes ven acá, ahora es un reticulado que puede tener una forma cualquiera, con las cargas acá, P1, P2, cualquier otra carga, y acá también va a tener sus apoyos. O sea que esta línea, este eje que vemos acá en nuestros esquemas cuando hacemos los ejercicios en la práctica, ahora esta línea es esta barra, esta barra, y vamos a calcular los esfuerzos que tiene cada uno de los miembros de este reticulado, de esta barra reticulada, donde este es el cordón superior, este es el cordón inferior y estas son las diagonales. Y vamos a considerar que todos estos nudos son articulados y los vamos a ir analizando uno por uno. Entonces por eso acá dice determinar las reacciones en los apoyos para el equilibrio externo. A veces no es necesario. Y van a ver que no es necesario porque yo voy a ir analizando el equilibrio de cada nudo y a lo mejor directamente ya voy a encontrar la reacción de vínculo analizando los nudos y no me hace falta calcularlas previamente. Bueno, dibujar el diagrama de cuerpo libre de los nudos, porque lo vamos a ir analizando uno por uno. Analizar la estructura o la armadura, la cercha, nudo por nudo. Los extremos de las barras son articulaciones, entonces permiten el giro, no hay momento en estas barras. El sistema de fuerzas es complanar y concurrente. Entonces vamos a plantear las ecuaciones de equilibrio. ¿Cómo hacemos el análisis? Vamos a tratar de elegir nudos donde concurran solamente dos fuerzas, porque tenemos dos ecuaciones nomás. ¿Sí? Después, si la unión es un apoyo, podemos encontrar las reacciones externas, como dijimos antes, que es lo primero que hacemos. Podemos encontrar las reacciones de vínculo y ya sabemos las fuerzas externas que tiene aplicado ese nudo. Y determinar después el sentido correcto de las fuerzas, que es lo mismo que hacemos cuando calculábamos las reacciones de vínculo. Podríamos tratar de prever, decir, bueno, a ver para qué lado va a ir la fuerza, de acuerdo a cómo está cargado, pero por practicidad lo que vamos a hacer es dibujar todos los diagramas de cuerpo libre como si los miembros estuvieran todos sometidos a tracción, o sea que siempre planteamos que hay tracción en todas las barras, y después cuando nos da compresión, o sea, cuando nos da negativo, ya sabemos que esa barra va a estar sometida a compresión. Tenemos que orientar de manera adecuada los ejes X e Y. Eso, como siempre, tenemos que identificar nuestro sistema de referencia para hacer la sumatoria de las Fx y la sumatoria de las Fi igual a 0, que son las ecuaciones que vamos a usar.
Y una vez que vayamos averiguando nudo por nudo las barras de A2, porque vamos a ir encontrando de A2, vamos a usar lo que ya encontramos, los resultados que ya encontramos, para determinar las fuerzas en otro nudo. Y así vamos a ir avanzando por el reticulado hasta que llegamos al final. Y ahora viene el ejemplo aplicando el método de los nudos. Entonces acá lo que vamos a ver es esta estructura, o sea, un reticulado que tiene estas tres barras, una que va de A a B, y de A a C, y de B a C, y nos dan el ángulo, las longitudes de las barras. A veces no nos dan todos los datos, pero si tenemos el ángulo podemos sacar nosotros las longitudes. Bueno, y tiene una fuerza aplicada de 500 newton en el nodo B. Entonces tenemos en el nudo B una fuerza conocida y dos fuerzas desconocidas, porque tengo estas dos barras, ¿sí? En el nudo C tengo una fuerza de reacción desconocida y las dos fuerzas de las barras que llegan. Y en el nudo A tengo dos fuerzas externas, porque es un apoyo doble, y las dos barras que llegan. Entonces puedo elegir, en este ejemplo yo elegí empezar por el nudo B. Entonces planteo el diagrama de cuerpo libre, pongo la fuerza de 500 newton, el ángulo que forman acá es de 45, y planteo que hago acá el diagrama de cuerpo libre de este nudo y digo que de B a C voy a plantear tracción, de B a A tracción, y ahí están las fuerzas aplicadas en este nudo, ¿sí? Y ahí voy a plantear la sumatoria de fuerzas en X. Entonces tengo, este no tiene puntero, 500 newton positivo, y voy a tener la componente de FBC en X, que también me queda positiva porque la descompongo, la proyecto en X, más FBC por el coseno de 45 igual a 0. De ahí puedo despejar FBC, que vemos que nos da negativa, ¿sí? Entonces, como nos da negativa, nosotros ya sabemos que en esta barra tenemos compresión de menos 707,1 newton. Planteamos la sumatoria de FI igual a 0 y voy a tener la componente de FBC, la componente vertical, por el seno de 45 menos la FBA. Las dos las planteo negativas por cómo van los sentidos que yo había con los que comienzo, ¿no? Con toda tracción. De ahí puedo despejar la FBA, que me da 500 newton, que quiere decir que es tracción y estaba bien lo que había supuesto. Pero voy trabajando con los signos como me van quedando. ¿Hasta ahí me van siguiendo? ¿Alguna señal? Sí, profe, a la FBC tendríamos que cambiarle el sentido, ¿no? Después. Sí, pero al final, porque nosotros en realidad lo que queremos saber es qué esfuerzo tiene cada barra. Entonces acá ya nos avisó que tiene compresión, ¿ven? Entonces no hace falta que yo cambie mientras voy haciendo. Sigo con lo que tengo como dato, no mezclo. Es para que sigo con eso y lo que voy obteniendo es lo que va a pasar. Después ustedes, si quieren, pueden armar un dibujo total donde le ponen los esfuerzos o una tablita de resultados, dirían.
Ahora vengo al nodo C y planteo sumatoria de las fuerzas en X igual a 0, y ahí fíjense que también pongo atracción, la FCA. Voy a plantear la ecuación, la reacción de vínculo que acá le llamó CI. Yo la podría haber calculado previamente, pero acá no está calculada. La voy a calcular haciendo el análisis del nudo. Y le pongo como dato la FBC que traía, que ya sabía cuánto valía. Entonces ahí tengo mi diagrama de cuerpo libre del nudo C. Voy a tener menos FCA más la proyección de la FBC, que es 707,1, por el coseno de 45 igual a 0. Esas van a ser mis Fx. De ahí puedo despejar la FCA, que me da 500 newton de tracción. Y profe, ahora, ahí sí le cambió de signo a FBC, ¿o no? sí, acá porque en realidad yo cuando armo el diagrama yo ya sé cuánto vale la fuerza esta. En realidad cuando yo empiezo mi cálculo, yo supongo todo tracción. Si yo hay cosas que ya las sé, ya las uso. Claro, entonces como ya sabemos que está trabajando con presión, ahí la puse directamente como compresión, ¿o no? Exacto, sí. Porque acá ya te enteraste, y cuando vos vas a armar el diagrama de cuerpo libre ya sabés que es de compresión. Bien, entendí. Por ahí podríamos, si no, después se puede analizar, por ejemplo, calcular las reacciones de vínculo, con lo cual ya sabemos cuánto valen las R en A y en C, y empezar a estudiar este nudo directamente. Y suponemos tracción acá y tracción acá, y vemos que nos debería dar lo mismo. Ahora venimos con sumatoria de FI igual a 0, y ahí tenemos en juego la CI, o sea la RCI o la CI como dice acá, y la componente de FBC, que es 707 por el seno. Y como está en este sentido es negativa, me queda CI menos 707 por el seno. Calculo la CI igual a 500 newton. Y ahora me tengo que ir al nudo A. O sea, voy nudo por nudo, recorriéndolo. Y en el nudo A ya tengo bastante información. Eso es lo que pasa cuando nosotros vamos cerrando. Ya llegamos a algunos donde tenemos bastante información, y lo bueno es que nos sirve para verificar, y debería verificar bien. Entonces acá en el nudo A voy a tener sumatoria de Fx igual a 0. Ahí yo ya sé que FCA da 500 y es tracción, entonces la dibujo acá, 500 de tracción. Tengo la AX, que la planteo para el otro lado, la AI, que la planteo contraria a esta FBA, que ya sabía que era de tracción también. Entonces tracción en el nudo, tracción, y planteo las reacciones, que son las que me están faltando acá como dato, ¿no? Tengo esta y tengo esta. Y puedo despejar mis reacciones de vínculo AX y AI, sin haberlas calculado previamente. Entonces por ahí quedaría que ustedes, si quieren, para practicar, si lo entendieron, hagan el mismo ejemplo calculando las reacciones de vínculo, teniendo esta carga acá. Calculamos las reacciones de vínculo y vemos el esfuerzo de las barras nudo por nudo. Y acá está dibujado
el diagrama de cuerpo libre con todas las fuerzas que estuvimos calculando recién. Entonces, acá está las fuerzas en cada nudo, que son las que obtuvimos recién. Y es como que nosotros hacemos un cortecito, así, acá hacemos un cortecito acá, un cortecito acá. Entonces vamos a tener lo que nos dio esta FBC, por ejemplo, que nos dio compresión en el nudo, acá, en este nos da compresión también. Y así decimos que esta barra está sometida a compresión. Nos dio tracción, la FBA. Nos da tracción acá también. Tiene que estar todo en equilibrio. Entonces, si ustedes la miran a la barra también tiene acá compresión, pero es como que lo que miramos es qué efecto le hace al nudo. Lo comprime. Al nudo acá lo tracciona. Entonces acá está el resumen de cómo les queda. La barra inclinada, la diagonal está a compresión, y esta vertical a tracción, y esta a tracción. ¿Sí? Ahora, pero cuando analizamos los diagramas de nudos estamos viendo qué le pasa al nudo, ¿no? sí, pero lo que le pasa al nudo es lo mismo que le pasa a la barra. Lo que pasa es que Las flechas van apuntando al revés. claro, si vos mirás la barra y sus flechas, es como que están al revés. Pero si las mirás así, como yo se las muestro, ven, si nosotros es como que estamos teniendo la compresión acá en el nudo, pero su reacción actúa sobre la barra, ¿ven? Que está acá. Acá tengo compresión en este nudo y su reacción sobre la barra. Termina siendo una compresión para la barra. O sea, lo tienen que analizar de esa forma. Entonces es tracción en el nudo, tracción en la barra, compresión en el nudo, compresión en la barra. Bien, bien. Después tenemos formas de ver cómo podemos simplificar nuestros cálculos. Sería por ahí tratar de ver si encontramos elementos que tengan fuerza nula, o sea que no nos van a dar cero cuando calculemos. Si los podemos identificar antes, nos ahorramos unos cuantos cálculos. Y puede ser, por ejemplo, este ejemplo donde dos miembros no colineales forman un nudo y no hay ninguna carga aplicada. Por ejemplo, estas barritas de acá, BC y DC. Acá no hay ninguna carga aplicada en este nudo C. Entonces, si nosotros hacemos las ecuaciones de equilibrio, vamos a ver que estas barras están sometidas a fuerzas nulas. Acá está demostrado acá lo demuestra, porque como los cosenos y los senos son distintos de cero, lo único que queda que sea cero es la fuerza en la barra, o sea, el valor de la TCD en los dos casos. Y esto, si nosotros eliminamos estas barras, no le afectaría la estabilidad de este reticulado. Pero no hay que ir y eliminar barras porque sí. A veces están por cuestiones de arquitectura o porque se necesitan esas barras y a lo mejor no van a estar sometidas a carga interna. Solo están porque el diseño así lo requiere. Después tengo este caso, cuando tres miembros forman un nudo en el cual dos de los miembros son colineales, como en este TAB y TBC, y el tercero forma un ángulo con ellos. El miembro que no es colineal va a tener fuerza nula si no hay ninguna carga aplicada en ese nudo. Por ejemplo, en el nudo B de este ejemplo que está acá. Porque estas dos barras se van a equilibrar y esta no le queda otra que valer cero porque no hay otra con la cual se compense o se equilibre. Pero bueno, eso lo van a tener que mirar en cada
en cada caso. Y acá es lo que les decía, que a veces los miembros de fuerza nula no se pueden suprimir porque se nos rompería esa rigidez que necesitamos para la estructura. O sea, garantizan la estabilidad del reticulado. No volvería inestable, que sería, bueno, como un ejemplo de los que tenemos acá. Entonces ahora vamos a un ejemplo donde podemos identificar algunos miembros de fuerza nula en esta estructura que se llama de techo finlandés. Y por más que ustedes la vean dibujada así, nosotros la calculamos como nudos articulados. Este es un apoyo doble y este es un apoyo simple. Entonces acá solamente vamos a tratar de encontrar los miembros de fuerza nula. Entonces fíjense acá en el nudo G estamos ante un caso en el que estas dos barras son colineales, esta no es colineal y no tiene ninguna carga aplicada en este nudo G. Entonces FGC no le queda otra que ser 0 porque no tiene ninguna fuerza acá con la cual contrarrestar, ¿sí? En el nudo D tenemos el mismo caso, dos barras colineales y una que no, y no hay cargas en estos nudos, en el nudo D. Y en el nudo F, por ahí lo que está pasando acá, que es que tengo las dos barras estas, GF y FE, son colineales, y planteando el equilibrio de fuerzas, vemos que la FC, por el coseno del ángulo, que acá está, bueno, acá está puesto el ángulo que está usando, nos va a dar la proyección vertical de la FC. No tiene o sea, si le igualo a 0, porque no tiene otra fuerza con la cual actuar para hacer la sumatoria de las FI, como el coseno es distinto de 0, la FC va a ser la que es nula. Pero bueno, a veces no nos vamos a dar cuenta a simple vista. Cuando nos podamos dar cuenta, mejor, porque ya sabemos. Pero si no, no queda otra que irlos calculando nudo a nudo y nos vamos a encontrar con las fuerzas con las barras que no tienen ningún esfuerzo. Bueno, y por último hay otra manera de calcular. Sí, ¿hasta ahora dudas? No, yo tenía nada más un comentario respecto a esto último que estuvo mencionando Gabriela, en relación a que si bien existen miembros de fuerza nula, como en todos estos casos que ella estuvo mostrando, eso no significa que nosotros podamos eliminar esa barra en todos los casos. ¿Por qué? Porque si bien nosotros siempre hacemos los cálculos asumiendo unas determinadas fuerzas a las cuales están sometidas las estructuras, siempre existe la posibilidad en la vida real de que por algún cambio en la funcionalidad, alguna circunstancia que sea impermanente, alguna carga accidental, se presente una carga distinta a la que originalmente nosotros habíamos utilizado para hacer nuestros cálculos y nuestro diseño de la estructura. Entonces, en general, los miembros de fuerza nula podrían ser evitados, podrían ser eliminados, pero existiendo esta posibilidad o aunque sea un mínimo riesgo de que se modifique el estado de cargas, que nos pueda llegar a hacer colapsar la estructura si la misma no está
vinculada de la manera que fue originalmente pensada, no las eliminamos a las barras, simplemente decimos que son barras de esfuerzo nulo para estos casos de carga. No significa que las podamos sacar directamente del sistema. No sé si eso quedó bien explícito, por eso lo comento. ¿Está? ¿Se entendió? Uy, no sé si es que no se escucha o... Quedó claro. ¿Quedó claro? Bueno, por ahí está bueno que una señal de que entendieron. Bueno, y ahora vamos al otro método que se puede usar además del de nudo a nudo, que es el que vimos antes. Es este método que le llamamos método de las secciones o método de Ritter, también lo van a encontrar en algunos libros. Y lo mismo que en los anteriores, acá lo que suponemos es que si un cuerpo está en equilibrio, cualquier parte del mismo va a estar en equilibrio. Entonces, una sección imaginaria la usamos para cortar a la viga reticulada. El reticulado lo cortamos en dos, y en el diagrama de cuerpo libre a las fuerzas externas las vamos a mostrar, a las fuerzas internas las mostramos como externas. En este caso tenemos un cortecito acá que es una sección AA que pasó por acá por estas barras, y lo que tenemos ahora es como incógnita las fuerzas que van a equilibrar a esto, porque yo lo corté y me quedo con uno de las partes de la estructura. Entonces tengo que encontrar las fuerzas para equilibrar el sistema. Entonces, bueno, uso secciones imaginarias y vamos a calcular las fuerzas internas y las vamos a poner como externas. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo también. Y vamos a buscar secciones que no corten más de 3 barras o miembros, porque tenemos solo 3 ecuaciones de equilibrio. Acá vamos a usar las ecuaciones de momento, pero ahora van a ver cómo las vamos a usar. Acá estamos hablando de la sección AA que corta 3 miembros. Más de 3 no, porque no nos alcanzan las ecuaciones. También podríamos haber cortado por acá y teníamos 2 barras. Podríamos haber cortado por acá para ir calculando y tenemos 3 barras y así. Pero bueno, ahora vamos a ver un ejemplo. Las fuerzas resultantes del corte son iguales y opuestas en cada parte según las leyes de Newton. Siempre estamos aplicando acción y reacción. Entonces ahora, esto es una ventaja que tiene el método de las secciones. En el método de los nudos, si nosotros nos pedían encontrar las fuerzas en la barra, o sea, a qué esfuerzo estaban sometidas las barras GF, GC y BC, si nosotros hubiésemos usado el método de los nudos, tendríamos que haber analizado el nodo A, después el B, ir así hasta llegar a encontrar esto. Es como que tenemos que hacer un camino un poquito más largo, más cuentas. Cuando nosotros usamos el método de las secciones, directamente encontramos el esfuerzo en las barras en las que estamos interesados. Entonces ahí, procedimiento de análisis, decidimos la sección de corte, determinamos las reacciones externas en la estructura, dibujamos el diagrama de cuerpo libre de los elementos cortados, le asignamos un sentido a las fuerzas que no conocemos y mirando, por eso dice por inspección, vamos a usar el momento para encontrar nuestras incógnitas. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo.
y por convención de vuelta suponemos que las fuerzas desconocidas van a ser de tracción, y si el signo sale cambiado vamos a ya considerarlas de compresión. Y las ecuaciones de equilibrio que vamos a usar van a ser la sumatoria de momentos respecto a un punto de intersección de dos fuerzas desconocidas para hallar una tercera. Entonces yo voy a elegir el punto alrededor del cual voy a hacer momento, tratando de anular dos de mis fuerzas desconocidas, y siempre voy a tener una zona incógnita. Si dos fuerzas son paralelas, se puede sumar fuerzas en la dirección perpendicular para hallar una tercera. Bueno, ahora eso por ahí lo ven más en el ejemplo práctico. Entonces acá vamos a hacer, el ejercicio nos pide encontrar la fuerza en los miembros G, GC, o sea, esta barra de acá, GC y BC de la siguiente estructura, indicando si están a tracción o compresión. Entonces, lo primero que voy a hacer acá es ver que esta sección A cortó a 3 miembros. Si yo tuviese más miembros, a lo mejor voy a tener que hacer 2 cálculos para poder encontrar esas 3. Pero bueno, acá tengo 3, así que puedo cortar directamente por las 3 barras que me están pidiendo. Y dibujamos el diagrama de cuerpo libre de la estructura para determinar las reacciones de vínculo. Acá voy a encontrar las reacciones de vínculo. Entonces voy a tener sumatoria de Fx igual a 0. Voy a tener la fuerza de 400 newton menos, bueno, acá no dibujé como habíamos supuesto las reacciones de vínculo. Esto, por cómo está planteado, está supuesto así: AX, y acá le vamos a poner ahí, y acá voy a tener DI, que la voy a suponer así para arriba, ¿sí? Entonces yo voy a calcular las reacciones de vínculo. Voy a hacer más 400 menos AX, o la RAX como lo hemos visto, igual a 0. De ahí puedo despejar la fuerza, mi reacción AX. Después hago sumatoria de momentos en A igual a 0. Elijo la ecuación de momentos en A porque acá anulo estas dos, anulo las dos fuerzas y puedo despejar la de I. Entonces voy a tener menos 1200, esta fuerza por esta distancia, por 8 metros, menos 400 por 3 metros, más DI, que me gira así, por 12 metros. Todo eso igual a 0. Y de ahí puedo despejar DI igual a 900. Una vez que tengo DI, ya puedo plantear la sumatoria de las FI igual a 0, y voy a tener la AI, que es la reacción I en el nudo A, menos 1200, más DI, que era 900, y despejo mi reacción en I para el nudo A, ¿sí? Ahí hice las reacciones de vínculo como veníamos haciendo siempre. Y ahora voy a hacer el diagrama de cuerpo libre. Voy a suponer acá
FBC voy a ponerlas así como de tracción, esta FGC también de tracción, y ahí es como que yo me voy a olvidar de esta parte de la estructura para calcular estas fuerzas, porque estas fuerzas me van a equilibrar esto que le saqué. Entonces ahora lo que tengo que hacer es tratar de anular dos fuerzas conocidas para encontrar la otra. Entonces hace sumatoria de momentos en G igual a 0. Acá yo querría ponerle ya directamente, le ponemos el valor de las cargas. Voy a tener AX es 400 y tiraba para el otro lado, ahí 400, ahí 300 y DI 900. Entonces voy a hacer sumatoria de momentos en G igual a 0, me va a quedar acá. Y lo que tengo que, lo que es importante que tengan en cuenta ustedes, cuando hicimos el cortecito, ya lo que vamos a mirar es o a la izquierda de mi sección A o a la derecha. No podemos mirar a los dos lados. Entonces acá yo lo voy a analizar solamente mirando lo que mis fuerzas de la izquierda. Entonces acá voy a tener 300, esta fuerza, por 4 metros, porque es mi distancia, el punto G. Estoy haciendo momentos alrededor de G y es horario, así que lo pongo menos 300 por 4, menos 400 por 3, estas dos fuerzas, haciendo momento alrededor de G. Y acá, de esta sección que corté, concurren a G estas dos barras, y esta, que es una de mis incógnitas, la BC, es la que me va a quedar como única incógnita, porque la GE y la GC se me van a anular. Entonces ahora yo voy a decir que esta FBC, que no la conozco, por 3 metros me va a hacer un momento antihorario, así que lo pongo positivo, igual a 0. Y de ahí puedo despejar la FBC, que me dio tracción, o sea que esto estaría bien. Ahora yo... Perdón, me perdí. Sí. ¿Cuál sería la FBC? ¿Cómo? Me perdí un toque. ¿Cuál sería acá la FBC? Sería así. Porque no sé si se me está matando. A ver, mira, vos tenés acá tu estructura. A ver, ¿cómo era? Esta sería. A ver, porque yo corto acá. Ah, la fuerza que hay entre la barra. Claro, de entonces es como que yo me olvido al cortar. Yo tengo acá mi estructura. ¿No? Voy ahí así. Y yo corté acá y es como que le borro todo este pedazo. Estoy haciendo ahí así. Estoy haciendo un... como para que les quede como ahí. Esta era la diagonal. Quedó re chiquito. Ahí. Es como que yo vine y corté acá. Corto acá.
Esto lo elimino, esta partecita de acá la elimino, se me elimina todo cuando borro. Esta va a ser mi diagonal, esta parte de acá no va. Así me quedaría. Y las fuerzas que yo voy a averiguar ahora, estas que supuse acá siempre de tracción, son las que me van a equilibrar esto que yo corté. Yo acá a su vez tengo las fuerzas de las reacciones, la de 400 y la de 300. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Mirar todo lo que pasa de este lado y encontrar estas fuerzas que son las que me compensan y me equilibran a esta parte. ¿Sí? Porque elegí mirar lo de la izquierda. Yo podría haber hecho el mismo corte y quedarme con todo lo que tengo a la derecha. ¿Sí? Entonces ahora planteo momentos alrededor de G y trato de... ¿Por qué momentos alrededor de G? Porque yo necesito saber en esta que es la FBC, necesito saber cuánto va a valer. Estas dos se me van a anular porque concurren a G, pero esta no. Entonces me queda como única incógnita. Entonces ahora yo... Ahí está. Sumatoria de momentos en G igual a 0. Y miro todo lo que tengo actuando. Y porque elegí mi izquierda. Podría haber elegido el otro lado. Entonces en mi ejemplo elegí esto. Tengo menos 300 por 4 metros. Menos 400 por 3 metros. Y más FBC, que es la que no conozco, que es esta, por 3 metros, que es la distancia. Igual a 0. Y de ahí puedo despejar FBC. Ya tengo una. Ahora debería tratar de anular estas dos, por ejemplo, para encontrar la GE. Entonces, yo puedo, si bien estoy mirando todo lo de la izquierda, yo puedo pararme en cualquier punto de la estructura. Porque son puntos cualquiera donde yo puedo hacer momento. Entonces, por eso elijo sumatoria de momentos alrededor de C, en este caso. Entonces ahí en C voy a tener menos 300 por 8 metros. Esta, la de 400, está en la misma línea. Estas dos se me anulan y la única que me queda de las que me interesan es la GE por 3 metros. Y como yo la planteé de tracción, va a ser menos GE por 3 metros, igual a 0. Y de ahí puedo despejar la FGE, que vieron que acá da negativo. O sea que esta fuerza en realidad va a ser de compresión. No la arreglo ahora, la dejo para después. Porque en realidad yo ya sé que es compresión cuando me cambia de signo. Y ahora, ¿qué me falta? Solamente averiguar la GC. Entonces ahí, bueno, elijo algún punto donde yo pueda... hay veces que no me va a quedar otra que usar los ángulos para sacar las distancias. Sumatoria de momentos en A igual a 0. Y voy a tener FGE por 3 metros, que ya la averigüé recién, menos FGC por 480. Ese 480 lo calculé haciendo la proyección a la perpendicular acá. Ustedes pueden sacar el ángulo y pueden encontrar esta distancia perpendicular. A lo mejor hay otro punto alrededor del cual puedan hacer momentos y que les facilite. Pero la idea es que ustedes puedan calcular las distancias teniendo los ángulos. Y haciendo momentos en A, ya anulé estas dos, así que las únicas que tengo en juego van a ser la FGE y la FGC.
que es una de mis incógnitas. Y que la puedo despejar y me da de tracción. Este 480 es la distancia de FGC a A, que sería proyectar esto acá y llevarlo, va a ser la distancia perpendicular. ¿Lo ven? ¿Demasiada información? Una consulta. Sí. Cuando yo... serían dos en realidad. Por ejemplo, en el caso de la sumatoria de momentos respecto de G, sí. ¿Por qué tenés en cuenta las fuerzas de las barras BC como GC, como GE, pero no, por ejemplo, la de AB? A ver, pregúntame de vuelta porque me perdí. Decime otra vez. Que cuando hace la sumatoria de momentos respecto de G, sí. La fuerza GE no se tiene en cuenta porque, bueno, es colineal. Sí, está... GC también. Sí. BC sí genera un momento que se tiene en cuenta, pero, por ejemplo, AB no se tiene en cuenta ni siquiera en el diagrama de cuerpo libre. No se tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque vos estás analizando las fuerzas externas que te producen, o sea, las fuerzas que te producen momento alrededor de ese punto. Y esas barras no las tenemos cortadas, o sea, no las usamos, diríamos. Es como que esto es como si yo tuviese una barra acá apoyada, ¿no? Un apoyo doble, una barra, y la corté acá. Entonces yo necesito, acá tengo mis reacciones, y yo necesito equilibrarla. Y bueno, elegí esta fuerza y tengo que averiguar esta fuerza de equilibrio, diríamos. Y no me importa cómo es acá la barra, si la barra es así, si es de madera, cómo es. O sea, sería un caso parecido a este, ¿ven? Como esto es una barra que tiene este formato, diríamos, ¿sí? Es este formato. Pero para ustedes es una línea, diríamos. Donde yo corto y le pongo fuerzas, a esas fuerzas son a las que le busco cuánto valen. No sé si me expliqué. Sí. Porque no las corto. Como no las corto, no me preocupan cuánto valen. Porque en realidad lo que yo necesito es saber cuánto valen estas, porque yo corté por ahí a mi estructura y todo esto lo desprecio, pero necesito equilibrarlas con estas que no las conozco y las tengo que averiguar para que esto siga estando en equilibrio. O sea, donde vos cortás a tu estructura, a tu reticulado. Sí. Ahí es donde tenés que equilibrar, diríamos. Vos le cortaste un pedazo, pero lo tenés que apuntalar para que no se te caiga. ¿Y cómo lo apuntalás? Con estas fuercitas que vas a calcular. No sé si más o menos ahí se entiende. Sí. O sea, las barras que yo corto, las fuerzas de las barras que yo corto se piensan como externas. Entonces, sí, en este método sí. Externas. Sí, en este método sí. Son fuerzas externas para el método, pero en realidad mi estructura sigue siendo el todo. Lo que pasa es que yo voy haciendo estos cortes para calcular a qué esfuerzo están sometidas esas barras. Bien. Y después los momentos yo los planteo. Cari, por ahí no sé si me expliqué bien. En realidad, cuando uno realiza un corte en una estructura, ya sea una estructura de alma llena como las que veníamos trabajando hasta ahora, o en una de este tipo que son las estructuras de alma calada, que en realidad están formadas por una serie de barras, pero nosotros las analizamos como si fuera una única barra que está conformada por una serie de otras estructuras. Cuando nosotros la cortamos, ponemos en evidencia los esfuerzos internos. Las fuerzas FBC, FGE y FGC son esfuerzos internos, y si yo no hago ese corte de un lado y al otro de esa línea roja imaginaria que dibujó Gaby ahí,
van a existir siempre esos esfuerzos internos y van a estar equilibrados. Yo miro la cara izquierda, la cara derecha, son iguales y opuestas, y entonces se equilibran las fuerzas. En la barra AB, al no estar cortada, tiene esfuerzos internos, existen esas fuerzas, y yo por ahora las desconozco cuál es su valor numérico, utilizando este método y en ese corte que realizó ahí Gabriela en el ejemplo. Si yo quisiera saber cuánto vale la fuerza FAB o la fuerza FAG o la fuerza FED y CD, todas las otras incógnitas de los esfuerzos internos que tengo en esta estructura, debería hacer otros cortes que me corten esas barras, y al cortarlas y separarlas pongo en evidencia el esfuerzo interno que tienen. Hoy existe esta FAB, pero al yo no tenerla separada en dos subestructuras, tengo una que se opone a la otra y se anula, y entonces no me genera ningún momento respecto de ningún punto, porque están efectivamente internamente a la estructura de la barra. Bien, ahí me cerró. Claro, sería esto que vimos acá en el método de los nudos, cuando vimos esto es lo que por ahí estabas explicando, Cari, ¿no? Que esto está todo en equilibrio. Lo que pasa es que cuando yo le corto un pedazo estoy poniendo en evidencia que esta me la tiene que equilibrar, pero si no, cuando está todo cerrado están en equilibrio, aunque no lo sepamos cuánto valen. A menos que yo... Bien, perfecto. La diferencia entre los dos métodos es que en una consideramos que toda la estructura es una barra, no me importa cómo está armada, cómo está diagramada, y yo la corto y la pienso como si fuera una estructura de alma llena. La separo en dos subestructuras, me aparecen los esfuerzos internos que por ser un reticulado son solo de tracción o compresión, entonces yo lo pienso así, como que son todas de tracción a priori, y si me dan negativo eran de compresión. Y cuando las separo, calculo cuáles serían esos esfuerzos usando las ecuaciones de equilibrio de una subestructura, que son sumatorio de fuerzas en X, en Y, y sumatorio de momentos respecto de algún punto. O puedo usar, como hizo en este caso Gaby, sumatorio de momentos respecto de 3 puntos que no son colineales entre sí. De esa manera puedo resolver el equilibrio de esa subestructura. Si yo quiero conocer las otras barras, tengo que cortar en otras secciones, como cuando íbamos calculando los diagramas de esfuerzos internos hasta ahora, en la clase anterior. En cambio, cuando hacemos los diagramas utilizamos el método de los nudos, consideramos que si bien esta es una estructura completa, una barra de alma calada, la explotamos mucho más, la separamos en su mínima expresión, considerando que cada una de estas barritas es una estructura independiente, y le hacemos el diagrama de cuerpo libre a cada una de esas estructuras. Como el equilibrio de cada barra en sí mismo no me alcanza, porque si yo pongo, por ejemplo, la barra AB, en este caso de este ejercicio que tiene Gaby acá, yo tengo la barra AB, le hago por el método de los nudos, la separo y hago el diagrama de cuerpo libre y planteo las fuerzas que tiene, voy a tener una fuerza en el extremo de A que va a estar hacia la izquierda, FAB, y otra en el extremo de B que va a ser FBA o AB, que es la misma fuerza. Pero cuando yo hago la sumatoria de fuerzas me queda que una igual a la otra y no me dice más nada, porque no tengo más herramientas para hacer el cálculo. Entonces, una vez que yo exploto por completo la estructura, el equilibrio no lo hago en cada una de esas barras, sino que lo hago considerando las reacciones que esas barras están generando sobre los nudos, sobre los vínculos que son articulaciones sin rozamiento. Y por eso me quedan los nudos con las reacciones que me generan las barras, ¿sí? O las acciones que me generan la barra, que a su vez generan reacción sobre el nudo sobre la barra. Es como pensarlo de esa manera, utilizando el cuarto principio. ¿Sí? Son dos enfoques distintos que nos permiten resolver de maneras quizás más eficiente. Si a mí me interesara, por ejemplo, solo conocer cuánto valen los esfuerzos en el interior en el medio de la viga, ¿sí?
porque ahí ya, utilizando 3 ecuaciones, resolví ese sistema con las incógnitas que me interesaban. El otro, al ser equilibrio nudo a nudo, tiene más laboriosidad, pero me permite conocer la totalidad de la estructura, todos los esfuerzos internos de toda la estructura. Si yo quisiera conocer todos los esfuerzos internos de toda la estructura, pierde su eficiencia, el segundo método, porque tendría que hacer este mismo procedimiento, cortando la barra AG y AB, y otra vez cortando la barra ED y CD. Y un corte más para poder encontrar el equilibrio, considerando, tendría que cortar sí o sí uno más para poder calcular la barra S. Entonces, tantos cortes termina siendo casi tan complicado como el método de los nudos. ¿De acuerdo? Bien. Consulta, profe. Sí. Con el método sí o sí es necesario calcular las reacciones de vínculo primero. Y en este método sí, porque las reacciones de vínculo son parte de todo tu sistema. Como que uno piensa como la sección que uno considera sería como una caja negra, uno se olvida de lo que está dentro. Claro, exacto. Solamente ves lo que sale o lo que entra. Claro, eso era lo que les decía Karina, que me independizo de cómo es la configuración de esas barras internas, sino me enfoco en lo que estoy analizando nomás. En cambio, en el de los nudos es como que sí, al ir nudo a nudo, ya voy a ir teniendo en cuenta todo. En esta sí es como que yo me ocupo solo del lugar donde corté, pero no puedo dejar de lado las fuerzas externas, que serían los vínculos, ¿no? Bueno, los vínculos serían como fuerzas externas en este caso. Y para el método de los nudos, ¿también es recomendable calcular las reacciones de vínculo antes? ¿O da lo mismo? Podrías calcularlas o no, depende de la facilidad con la que... Depende de la estructura que estés analizando. A lo mejor en ese ejemplo que yo di más arriba, había una única fuerza en ese nudo y ya podía averiguar los esfuerzos en esas barras que concurrían ahí, y no necesité tener las reacciones de vínculo en ese nudo, y me habilitó para calcular los esfuerzos en esas barras. Si yo hubiese empezado de los nudos donde estaban los apoyos, sí necesitaba las reacciones de vínculo. ¿Sí? Profe, una duda. Sí. Los métodos de nodos y de corte se pueden combinar, ¿no? Se pueden combinar, incluso lo que puede pasar es que a veces ustedes hacen el de nudo a nudo y podrían rápidamente hacer algún control con y decir, bueno, a ver, corto en algún lugar para ver si me da lo mismo. Porque yo, por ejemplo, si en este ejemplo que está acá hubiese elegido empezar por el nodo C, sí o sí necesito las reacciones acá, porque la reacción de vínculo, porque es parte de las fuerzas que van a mi nudo. En cambio acá, como empecé con el B, no las necesité porque lo único que tenía era esta fuerza de 500 y estas dos barras que son las que estaba por averiguar. Entonces lo mejor sería buscar las reacciones por métodos de nodo y después a partir, si quieres hacer alguna barra... Sí, pero si no las usan como siempre, porque en realidad las reacciones de vínculo las vamos a calcular como siempre. Esto es una viga simplemente apoyada, claro. Nada más que adentro tiene barras que forman triángulos puestos de distintas maneras. Que ya cuando veamos el práctico, ahí tienen el cuestionario, van a ir viendo... Y ahí van a ir aplicando y les van a surgir las dudas y todo eso. Y es interesante plantear que si uno hace primero las ecuaciones de las reacciones de los vínculos, al llegar al final van a sobrarle algunas ecuaciones de equilibrio de nudos porque las barras ya van a estar resueltas. Entonces, digamos que las pueden usar
las últimas ecuaciones de equilibrio de nudos como verificación de que hice bien las cuentas en el camino. Si no las hago antes y hago equilibrio nudo a nudo, puedo utilizar las ecuaciones de los vínculos, las ecuaciones de equilibrio de la estructura completa, para verificar que hice bien las cuentas. Digamos que siempre tengo ecuaciones superabundantes que me permiten cerrar y hacer una especie de verificación antes de pasar al paso siguiente, que sería en este caso dimensionar la estructura cuando ya consideremos que se deforma. Lo mismo puedo hacer con el otro método. Yo, una vez que resolví, calculé las ecuaciones de los vínculos primero, resolví todas mis barras, puedo utilizar el equilibrio de algún nudo para verificar, no solo para calcular. Siempre es recomendable, como planteábamos en la clase de equilibrio de nudos, de barras de eje quebrado, hacer el equilibrio de los nudos, o el equilibrio, en este caso sería un equilibrio superabundante si yo hubiera partido calculando todos los nudos, los equilibrios de los nudos y por último el equilibrio de la estructura completa, porque de esa manera puedo seguir con la tranquilidad de saber que hice un paso de verificación y que eso me permitió certificar que había hecho bien todas las cuentas, y si no, darme cuenta de que cometí un error y ir para atrás, no 50 pasos para atrás, sino unos poquitos.